Buenas tardes, hermanas. Vamos a iniciar nuestro estudio de la Sociedad Femenil Eunice, donde quedan invitados todos quien guste ver el estudio. No es solamente para la sociedad, para todo quien guste conectarse y ver el mensaje, lo puede ver sin problemas, ¿verdad? Salmo 64 nos corresponde el día de hoy. Vamos a dar lectura. Salmo número 64. Y el nombre del mensaje del estudio es Oración pidiendo protección. Oración pidiendo protección. Vamos a leer el Salmo número 64. La palabra del Señor dice: Escucha, oh Dios, la voz de mi queja. Guarda mi vida del temor del enemigo. Escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad, que afilan como espada su lengua, lanzan cual saeta suya palabra amarga, para asatear a escondidas al íntegro. De repente lo asaetean y no temen, obstinados en su inicuo designio, tratan de esconder los lazos y dicen: ¿quién los ha de ver? Inquieren iniquidades, hacen una investigación exacta y el íntimo pensamiento de cada uno de ellos, así como su corazón es profundo. Mas Dios los herirá con su saeta, de repente serán sus plagas, sus propias lenguas los harán caer, se espantarán todos los que los vean. Entonces temerán todos los hombres y anunciarán la obra de Dios y entenderán sus hechos. Se alegrará el justo en Jehová y confiará en él, y se gloriarán todos los rectos de corazón. Vamos a orar. Señor, oramos por tu palabra. Te pedimos que la bendiga, Señor, que tu Espíritu Santo nos hable en cada instante, y también te rogamos, Señor, que nos pongas atentos, Señor, en lo que tú deseas para nuestra vida, que nos fortalezca tu palabra, nos llene de fe, Señor, y a través de la fe que tenemos en ti podamos guiar nuestra vida. Te damos gracias en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bueno, estamos en el Salmo 64, ¿verdad? Y el Salmo 64 también es un salmo del rey David que tiene que ver con el contexto del salmo anterior, el salmo número 63, que ya lo mencionábamos. Está el rey David en la persecución y bueno, él confía completamente en Dios. Y bueno, esto es una gran virtud que encontramos, ¿verdad?, en la vida del rey David, que es la confianza en el Todopoderoso. David confía en Dios porque sabe que Dios es el Todopoderoso, ¿verdad? Y cuando vemos o cuando tratamos de pensar en la palabra Todopoderoso, pues significa que no hay absolutamente nada ni nadie, interno o externo, que pueda afectar la soberanía que tiene Dios para con su pueblo, para toda la creación. Sino Dios es el que tiene el poder total. Dice el Salmo 24 que del Señor es la tierra y toda la plenitud y todo lo que en ellos habita, que somos nosotros y todo lo que está creado. Así que David sabe estas verdades. El rey David descansa en la palabra. Él obviamente conoce los 5 primeros libros de la Biblia, de Génesis hasta Deuteronomio. Conoce los libros que se han escrito en cuanto a la historia, conoce el libro de Josué. Su vida misma va a ser un motivo para el cual se escriban los siguientes libros, no solamente de él, de todos los reyes, los libros de Samuel, Reyes, Crónicas, en donde vienen narradas estas historias de todos los reyes, principalmente del rey David. Entonces encontramos un personaje muy importante en la Biblia, el rey David. En la Biblia obviamente encontramos muchos personajes que sobresalen, bastantes, ¿verdad? Y no estaría bien, pienso yo, en comparar unos con otros, sino que el Señor ha usado a cada uno de los protagonistas de la historia con diferentes objetivos, ¿verdad? Todos tienen algo en común: buscar la voluntad del Señor, confiar en el Mesías Salvador, que es Cristo nuestro Salvador. David es un hombre que sabe de historia de la iglesia. Es importante conocer la historia de la iglesia, definitivamente,
porque nosotros como cristianos estamos confiando en la Biblia y entonces necesitamos saber qué es lo que la Biblia dice. Así que el rey David, él pone toda la confianza en el Todopoderoso, en aquel que tiene todo el poder. ¿Quién le ha enseñado esto? ¿Quién le ha enseñado que Dios es el Todopoderoso? Ya lo dijimos. Toda la historia de la palabra, todo el conocimiento que él tiene de la Escritura, le hacen pensar a David como el Todopoderoso. Eso es teología. Hacer teología es esto, lo que está haciendo el rey David. Tiene una base que es la Escritura, la Biblia, y por todo lo que Dios ha hecho, sacó a el pueblo de Egipto, con su poder creó el universo, creó al hombre, con su poder permitió un diluvio, con su poder permitió que bajaran las aguas, permitió que ese conocimiento nos tiene que hacer pensar algo cuando pensamos en Dios. ¿Qué pensamos en Él? Es todopoderoso. Eso es hacer teología, todos somos teólogos realmente, todos. Porque tenemos conocimiento bíblico y llegamos a una conclusión, no porque nosotros la estemos fabricando, no, quien la fabrica es la misma palabra del Señor. Entonces el rey David es un hombre que es teólogo, entonces usted no se apantalle cuando escuche, cuando diga, no, el hermano es teólogo, la hermana es teóloga, no, todos somos teólogos, todos, porque conocemos la palabra del Señor y hacemos teología en base a las necesidades, en base a las bendiciones que tenemos. Por ejemplo, o un ejemplo muy fácil de ver que somos teólogos es cuando oramos al Señor. Cuando oramos estamos usando nuestras palabras, nuestra imaginación, pero todo está basado en la Escritura. Y le decimos cosas al Señor como, Padre, sabemos que tú estás en el cielo, Señor, te ruego en el nombre de Jesús que me cuides. O sea, ¿por qué pedimos el cuidado del Señor? Porque ya sabemos que Él lo da. ¿Cómo lo supimos? En la palabra. Entonces, lo que está haciendo el rey David está haciendo teología, él confía en el Todopoderoso. David fue un hombre muy agitado por la persecución que tuvo de todos sus enemigos, no solamente de su hijo Absalón, sino también de su otro hijo y del rey David, del rey Saúl, y tuvo mucha persecución de los filisteos, etcétera. Sin embargo, a pesar de la persecución que el rey David tuvo constantemente, el rey David clamaba al Señor y Dios respondía siempre a su llamado y respondía en cada instante que el rey doblegaba sus rodillas delante del Señor. Otra forma de demostrar su conocimiento bíblico y demostrar su teología. ¿Por qué usted se arrodilla delante del Señor cuando ora? Sí, está bien, en la palabra no encontramos muchos textos que nos insten, que nos obliguen a arrodillarnos para orar. Sin embargo, lo hacemos, ¿verdad? Porque reconocemos que es una manera de humillarnos delante del Señor, etcétera. Y eso es hacer teología. Entonces, en el instante que nosotros estemos pensando situaciones positivas, obviamente, que bendicen nuestra vida espiritual y las declaramos en pensamiento, en palabra, eso es hacer teología. O sea, no necesitamos ir realmente a un seminario, estar pasando muchas horas para ser teólogos. Claro que si usted tiene el llamado, la vocación, pues hágalo, ¿verdad? Y definitivamente, ¿quién va a aprender más? Un hermano que está en el seminario estudiando 7 horas al día o uno que estudia media hora, pues el que estudia 7, obviamente, ¿verdad? Eso es obvio. Entonces uno va aprendiendo más de la palabra conforme el Señor le vaya dando, conforme uno quiera, conforme uno desee, de acuerdo a sus tiempos, etcétera, etcétera. Pero todos conocemos la palabra del Señor y todos podemos hacer teología. Eso es la confianza que hay en el Señor. Hablar de su poder, hablar de lo maravilloso que es el Señor. Entonces, esto es lo que caracterizaba, ¿verdad?, la vida del rey David, la confianza que tenía delante del Señor, porque sabía que el Señor le respondía. Un ejemplo es cuando el rey David se entera de que el hijo de él y de Betsabé está muy enfermo, ¿verdad? Está chiquito, el niño es un bebé y está muy enfermo, a punto de morir. Y el rey David dice, voy a ayunar, a orar y voy a echarme ceniza en el cuerpo, simbolizando el dolor que sentía como padre, etcétera. Y él se mantiene en esa posición, orando al Señor, ayunando,
no comiendo para nada, o sea, obviamente estaba ayunando, y cuando le enteran de que su hijo ya murió, lo que hace el rey David es que él se levanta y se baña, se rasura, come, duerme, descansa, y la gente dice, pues ¿por qué hace eso? ¿No? Porque David conoce que Dios es soberano, otra parte fundamental de la teología, eso es conocimiento bíblico. Dios es soberano, y si Dios nos dio a nuestro hijo y Dios nos lo quitó, bendito sea el Señor, como decía Job. Así que David es un hombre que está centrado y sabe la doctrina bíblica y sabe cómo aplicarla a su vida. En el versículo número 1 al 4 podemos ver la confianza de David ante el peligro. Después, de los versículos 5 al 6, vamos a ver cómo es que los malvados, los pecadores que están contra la iglesia, tienen una maquinación satánica en contra de la iglesia. En los versículos 7 al 10, el salmista nos enseña que el control se encuentra bajo la soberanía divina. De esta forma ya dijimos el bosquejo de todo el Salmo, y vamos a comenzar con los primeros 4 versículos, en donde David pone la confianza ante Dios, a pesar de que esté ante cualquier situación de peligro. Ya leímos los versículos del 1 al 4, y en estos versículos, ¿verdad?, vemos 3 actitudes que Dios toma en favor de sus hijos: escucha, protege y esconde. ¿Dónde dice esto? Bueno, los vuelvo a repetir. En estos versículos del 1 al 4 vemos 3 actitudes que Dios toma en favor de sus hijos. ¿Cuáles son las actitudes que Dios toma para favorecer a su pueblo? Escuchar, proteger y esconder. Dios escucha a su pueblo, Dios protege a su pueblo y Dios esconde a su pueblo. ¿Dónde dice esto? En los primeros 2 versículos. Dice: escucha, oh Dios, la voz de mi queja, guarda mi vida del temor del enemigo, escóndeme del consejo secreto de los malignos. Bueno, vamos a ver estos 3 elementos, ¿verdad? Escuchar por parte de Dios, proteger y esconder. Primeramente, escuchar. Y es muy interesante, ¿verdad?, y satisfactorio cuando alguien te escucha cuando tú estás hablando. ¿No es verdad? O sea, estamos poniendo un ejemplo nuestro práctico. Yo tengo alguna situación en donde estoy emocionado por alguna razón y le quiero contar a una persona, ¿no?, mi emoción o mi disgusto, mi alegría, lo que yo tenga. Y voy a una persona, mi amigo, un familiar, lo que sea, pero veo que esa persona no me muestra interés. No me ve la cara, está con su celular y está saludando a otras gentes. O sea, sí me está oyendo, pero no siento que no me pone atención. Bueno, si vemos todo lo contrario en una persona, amigo, familiar, que vamos y le contamos algo: oye, fíjate que me está pasando esta situación, e inmediatamente él o ella toma una actitud de interés hacia mi problema, yo me siento confiado, ¿verdad? Siento que esa persona le interesa lo que le voy a decir. Le intereso yo como amigo, como familiar, como hermano en la palabra, lo que sea. Entonces, es muy satisfactorio, ¿verdad?, cuando alguien nos ve a la cara y nos dice: sí, dime qué te pasa. Sentimos nosotros que nuestra situación le interesa a la persona que está a punto de escucharnos. Nos sentimos incluidos, ¿verdad? Jamás nos vamos a sentir excluidos del interés de la persona que nos está oyendo, no. Al contrario, nos sentimos incluidos en sus intereses. Sentimos que nuestras situaciones, cualquiera que estemos pasando, de alegría, de tristeza, de cualquier emoción que tengamos, sentimos que estas situaciones le interesan a la persona que nos está oyendo, porque la miramos que muestra empatía a nosotros. Y nos sentimos entonces, como ya lo dije, nos sentimos incluidos en los pensamientos y en las oraciones del prójimo, de aquella persona que me está escuchando. Entonces, si eso es con una persona, si eso es con un amigo, con un familiar,
que yo puedo sentirme a gusto porque veo que me toma interés en lo que yo le estoy contando. Entonces, saber que Dios escucha la voz de nuestra queja nos hace tener una sensación de pertenencia, o sea, que pertenecemos a la familia cristiana. Y aquí hay una doctrina, ¿verdad?, que se conoce como la adopción. Dice Pablo en la carta a los Romanos, ¿verdad?, que el Señor Jesús es quien nos, bueno, Dios Padre, obviamente Jesús es Dios, nos elige desde antes de que fundara el mundo. Y cuando nos elige, Él nos introduce, ¿verdad?, a su familia. Antes de no estar en la familia de Dios, pues estábamos desprotegidos, huérfanos espiritualmente hablando. No teníamos padre espiritual. Pero una vez que tenemos esta reconciliación con Dios a través del sacrificio de Jesucristo, entonces tenemos esta sensación de pertenencia, de pertenecer a algo. ¿A qué? A la familia cristiana. Y eso es muy interesante. Es una doctrina que a veces se mantiene aislada o no se habla mucho de ella, pero que es necesario que la hablemos porque eso nos da seguridad. David sabía que él era parte de la familia cristiana. David sabía que él pertenecía a los hijos de Dios. Sabía que el Señor le escuchaba. Estamos viendo, ¿verdad?, cuáles son las características de Dios que David encuentra: escuchar, guardar y esconder al pueblo del Señor. Y entonces, cuando tenemos la sensación de pertenencia, es allí, hermana, hermano, donde descansamos. Cuando sabemos que pertenecemos a una familia, estamos seguros y descansamos plenamente. Descansamos en saber que Dios nos escucha, y eso es una bendición. David sabía que Dios lo escuchaba, por eso él empieza: escucha, oh Dios, la voz de mi queja. David no está diciendo a ver si el Señor me escucha, no escribe a ver si me escucha, Señor. No, él está afirmando, ¿verdad?, que el Señor escucha la voz. La siguiente característica que tiene Dios, aparte de que Dios escucha a su pueblo, también el Señor guarda a su pueblo o los protege, ¿verdad? Dice el versículo 1, la segunda parte: guarda mi vida del temor del enemigo, o protégeme, ¿verdad? Protégeme del temor al enemigo. Obviamente que el rey David, como ser humano, a pesar de que era un hombre valiente, que enfrentó a un gigante, etcétera, que andaba en su caballo, con su ejército, su lanza, sus armas, y andaba peleando, físicamente peleaba, él se peleó con muchos hombres, no era un hombre que se quedaba en su casa, en el castillo, en el palacio, y mandaba a sus gentes. No, él iba al frente de la batalla, no siempre, pero generalmente los reyes iban al frente de las batallas. Bueno, seguramente el rey David sintió temor por sus enemigos, seguramente. Sintió temor de Absalón, sintió temor de Saúl y de muchos hombres, ¿verdad?, que intentaron destruirlo. Pero entonces él pide protección del temor al enemigo, pide protección. Como seres humanos, como seres creados, somos débiles y necesitamos un lugar seguro donde reposar. La debilidad humana nos hace buscar un lugar donde reposar nuestro cuerpo, nuestra alma, para que estemos tranquilos, ¿verdad? Entonces, Dios nos da la fe y la seguridad necesaria para hacer frente al enemigo que quiere dañar nuestras vidas. Así como el enemigo deseaba dañar la vida del rey David y Dios lo protegió, así Dios protege a su iglesia en contra de aquellos que quieren dañarla, ¿verdad?, que la quieren perjudicar. Así que la protección de Dios es única y perfecta, única y perfecta. Y entonces debemos confiar plenamente en que el Señor nos esconderá en su tabernáculo en el día del mal y nos ocultará en lo reservado de su morada. Salmo 27, versículo 5. El salmista
el Salmo 27 también tiene la seguridad. Bueno, ese rey David es la misma seguridad. Y dice, el Señor me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada. Y dice más adelante el Salmo, ¿verdad? El Salmo 27, y yo sacrificaré sacrificios de júbilo al Señor, entonaré y me regocijaré en el Señor. Qué interesante, ¿verdad? Que eso es lo que proporciona la confianza en el Señor, el regocijo que se muestra delante de Él. Cuando la iglesia se regocija, cuando la iglesia reconoce en Dios que Él es el único que nos da esa confianza, entonces nos volteamos hacia Él y podemos estar seguros que Él nos protege. Bueno, la tercera característica, ya vimos dos, que Dios nos escucha, Dios nos protege, también el Señor nos esconde. Dice el versículo 2, escóndeme del consejo secreto de los malignos, escóndeme de la conspiración de los que hacen iniquidad. Y en el Antiguo Testamento, hermanos, leemos que Dios escondió al profeta Elías, ¿verdad? Y a más profetas, del peligro de Jezabel. Dios sabe, ¿verdad?, de las intenciones malvadas en contra de sus hijos. Dios sabe como omnisciente que es decir, tiene todo el conocimiento. Él sabe cuando un enemigo de la iglesia desea hacer daño. Y el Señor nos esconde, ¿verdad? Como lo hizo con Elías. El Señor le dijo, ve y profetiza con Elías, enfrenta a Acab, a su esposa Jezabel, diles todo lo que yo tengo que decir, y después que les digas, te vas y te escondes. Bueno, pues ¿por qué no? Si es Dios, si Dios lo está mandando, pues Dios ahí que los aniquile, ¿no? A Jezabel. Bueno, yo sí pensé cuando leí esa parte, pues ¿para qué lo manda a Arroyo de Querit, a muchos kilómetros? Va a estar solito ahí Elías en un arroyito con poca agua, que luego se acabó el agua sin comer, que le llevaban de comer los animales. Yo decía, pues ¿para qué? De una vez que lo aniquile ahí, o sea, si va a aniquilar a Jezabel y a Acab, de una vez ya con Elías, o sea, para ser más prácticos, ¿no? Los pensamientos humanos, pero Dios tiene sus pensamientos. Entonces Dios decidió esconder a Elías en el arroyo de Querit. Dios decidió esconder a los 70 profetas que no se arrodillaron ante Baal ni ante Aserá y los tenían escondidos en cuevas, ¿verdad? Que les llevaban de comer, etcétera, que más tarde Jezabel los mandó a matar, pero el Señor muestra su protección hacia su iglesia y eso es muy interesante. Entonces estamos viendo, ¿verdad?, cómo es que el Señor escondió en muchas historias del Antiguo Testamento, escondió a su pueblo, ¿verdad?, de la maldad del enemigo. Entonces el mejor sitio donde Dios puede escondernos es bajo la sombra de Él mismo, de Él que es el omnipotente. Y esto, otra vez nos hace eco del Salmo número 91, ¿verdad? Dice que el que habita al abrigo del Altísimo mora siempre bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, ¿dónde podemos descansar? ¿Dónde nos puede esconder el Señor? Ya vimos el Salmo 27 en su tabernáculo, el Salmo 91 bajo su sombra, estamos seguros. Y el Señor hace eso con su iglesia porque nos ama. El Señor nos sacó del mundo y nos puso en la iglesia. Nos hizo el llamado para la iglesia. Eso es realmente lo que significa la palabra iglesia, ¿verdad? La palabra iglesia, en el original que se escribió el Nuevo Testamento, se usó la palabra eclesía, con doble C. Perdón, eclesía. Y la palabra eclesía, lo que significa es los llamados a la asamblea o los convocados a la asamblea. ¿Cuál es la asamblea? El culto público al Señor. Entonces la iglesia es la llamada, ¿verdad?, o la convocada a la asamblea, al culto público al Señor. Por lo tanto, la iglesia se convierte la iglesia en el mejor lugar donde Dios nos pone con el objeto de ser preservados, escondidos del enemigo. No que estemos huyendo del enemigo, del mundo, no, sino nos pone en la iglesia. La iglesia es una esfera espiritual. La esfera es el lugar idóneo para usted, para mí, que somos pecadores,
arrepentidos, que somos pecadores redimidos, salvados por Jesucristo, por la sangre de Jesús, y que ahora necesitamos estar dentro de los recintos, porque dentro de los recintos se encuentran los hermanos, que es la iglesia. Entonces, el mejor lugar que Dios nos puede esconder o que nos puede poner es en la iglesia. Porque en la iglesia estamos rodeados de personas que se interesan por nosotros. En la iglesia estamos rodeados de personas que nos llaman por teléfono en cada una de nuestras necesidades, que oran por nosotros, que nos edificamos mutuamente, que si el hermano está conociendo más de la palabra porque está estudiando más y él lo comparte con nosotros, eso es una ayuda. Entonces, el mejor sitio en donde podemos estar es aquí, en la iglesia. Estamos en la iglesia, ya lo dije, con el objeto de ser preservados, escondidos del enemigo. Versículos 5 y 6, ahí encontramos en los versículos 5 y 6 la maquinación satánica del enemigo. Dice los versículos 5 y 6, obstinados en su inicuo designio, tratan de esconder los lazos y dicen, ¿quién los ha de ver? Inquieren iniquidades, hacen una investigación exacta y el íntimo pensamiento de cada uno de ellos, así como su corazón, es profundo. Es decir, el versículo 5 y 6 lo que está hablando es de los enemigos, cómo tratan de afectar a la iglesia, ¿verdad? De la gente que no es cristiana y que quiere perjudicar en cierta forma a los que están dentro de la iglesia. Tenemos que recordar, hermanos, hermanas, que la mente de Satanás no deja de trabajar. Satanás no descansa, está trabajando constantemente, traza planes para hacer caer al pueblo de Dios. Esa es la intención que tiene Satanás, que el pueblo de Dios caiga. Entre ellos, entre la iglesia, los enemigos de la iglesia trazan planes y se animan para lograr sus objetivos. ¿Cuáles son los objetivos que tienen los enemigos de la iglesia? Hacer pecar al pueblo de Dios. Hacer pecar al pueblo de Dios de muchas formas. Entonces, tenemos que recordar que no solamente la iglesia de nuestros tiempos ha estado en esos peligros, sino la iglesia de todos los tiempos ha estado en peligros en donde siempre ha habido enemigos de la misma iglesia. El Señor Jesús no estuvo exento de este peligro. El Sanedrín en los tiempos del Señor Jesús era una maquinaria diabólica en contra del Señor Jesucristo. Era un grupo de personas que siempre intentaron perjudicar la imagen, la vida, la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 7 al 10, encontramos que el control se encuentra bajo la soberanía divina. A pesar que haya gente que es enemiga de la iglesia, el control se encuentra bajo la soberanía divina. Esto lo vemos en el versículo 7 al 10, vamos a leerlo, yo lo leo. Mas Dios los herirá con saeta. ¿A quién? A los enemigos de que habla el versículo 5 y 6. Mas Dios los herirá con saeta. De repente serán sus plagas. Sus propias lenguas los harán caer. Se espantarán todos los que los vean. Entonces temerán todos los hombres y anunciarán la obra de Dios y entenderán sus hechos. Hasta ahí, hasta el versículo 9. Porque el versículo 10 ya es la conclusión. Bueno, aquí en los versículos del 7 al 9, ya dijimos que el control se encuentra bajo la soberanía divina. El Señor sabe cómo hacer caer al enemigo para poner el resguardo a su pueblo. Yo me acuerdo de un pastor que él oraba más o menos así, y él decía: Señor, te pido que pongas tropiezos en los pies del enemigo. Hazlos equivocar, Señor. Permite que se equivoquen, Señor, que sean tontos en sus planes y que no prosperen en las ideas que tienen en contra de tu iglesia. Y sí, o sea, Dios sabe cómo hacer caer al enemigo para que Él ponga siempre al resguardo a su iglesia. Así que Dios hará que sus mismas palabras los traicionen a los enemigos, al punto que encuentren su propia destrucción. Y el versículo 9 nos dice 3 resultados de la intervención divina. Dice el versículo 9:
Entonces temerán todos los hombres y anunciarán la obra de Dios y entenderán sus hechos. Este versículo, como ya lo dije, nos da tres resultados, ¿verdad?, de la intervención divina. ¿Cuál es el primero? Que la humanidad sentirá temor. El segundo es que la humanidad, la iglesia, proclamarán las proezas de Dios, aunque no sean parte de la iglesia, pero muchos cuando vean el poder de Dios lo van a proclamar. Todas las tribus que estaban alrededor de Israel en el Antiguo Testamento, cuando estuvieron 40 años en el desierto, todas las tribus que no creyeron en Jehová vieron el poder de Jehová y decían: esos israelitas tienen un Dios que se llama Jehová, que es poderoso, les da de comer del cielo, les da agua en el desierto, los protege del sol, del frío, etc. Entonces, no solamente la iglesia proclama las grandezas de Dios, no. Aún también aquellos que no creen en la palabra, aún los ateos, aún aquellas personas que intentan ser ateos, dicen en un momento de su vida que Dios es grande, que Dios es todopoderoso. Y el tercer resultado que estamos viendo, ya vimos dos: la humanidad sentirá temor, o sea, el resultado de la intervención divina. La humanidad sentirá temor. El segundo es: proclamarán las proezas de Dios, la iglesia y los que no son la iglesia. Y el tercero es: meditarán en las obras del Señor, tanto la iglesia como los que no son la iglesia. Todos meditaremos en las grandezas de Dios. Todos hemos visto un milagro. ¿Cuál es el más grande de los milagros? Que usted y que yo estemos en la iglesia, hermano. Que una persona que no valía nada, o sea, no estoy diciendo de usted y de mí, ¿verdad?, de alguien en general que no valía nada en la sociedad, que no tenía ninguna esperanza de vida, etcétera, etcétera, hoy está en la iglesia. Y entonces son los cambios, son los milagros. Esos son los milagros más grandes que podemos ver. Que un pecador, que un hombre, una mujer que hizo muchos pecados terribles, sea perdonado por Cristo, por el sacrificio de Jesucristo. Ese es el más grande de los milagros. Bueno, todos podemos dar testimonio. Y al ver los milagros, al ver las obras portentosas de Dios, entonces la iglesia y los que no son la iglesia meditarán en las obras del Señor. Todos esos tres resultados, ¿verdad?, lo encontramos en el versículo número 9. Entonces temerán todos los hombres, anunciarán la obra de Dios y entenderán sus hechos. ¿Cómo concluye el Salmo con el versículo 10? Dice el versículo 10: se alegrará el justo en Jehová y confiará en él, y se gloriarán todos los rectos de corazón. Así que es muy necesario que se regocijen en el Señor los justos. ¿Quiénes son los justos? Usted y yo, hermano, que estamos dentro de la iglesia. Pero yo soy justo si hace unos días pensé mal de tal persona y hablé mal. Pues pida perdón al Señor, pidamos perdón al Señor ante Él. Acerquémonos ante el trono de la gracia del Señor y veámoslo como el Todopoderoso, como el que perdona los pecados. Y entonces nosotros somos afortunados por estar dentro de la iglesia. Nosotros somos los justos, porque Cristo ha cumplido todas las exigencias que Dios Padre estaba pidiendo que se cumplieran. Él ya las cumplió y somos sus hijos. Así que la sangre de Jesús nos limpia de pecado, nos da la justificación. Dios Padre nos ve como si fuéramos justos y nos acepta en su familia cristiana. Ya lo dijimos, somos adoptados por Dios en la familia espiritual. Y por eso, de esta manera, se regocija en el Señor los justos. Y la recomendación, ¿verdad?, es que el justo siga buscando refugio en el Señor y que lo alaben todos los de recto corazón. Dice al final del Salmo: y se gloriarán todos los de recto corazón. ¿De qué manera se glorían? Alabando al Señor, con sus obras, con sus cantos, con su cuerpo, entregarlo al Señor. Pablo dice, ¿verdad?, en el capítulo 12: así que os ruego por las misericordias de Dios que muestren su cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable, pues este es el culto racional, o sea, es un culto inteligente. Si tú vienes al culto y entregas todo lo que eres al Señor, no al hombre, a nadie, sino al Señor, todo tu talento, todo tu esfuerzo, todo tu amor,
todo tu interés al Señor, todo de ti, entonces tú te conviertes en un sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. Y es la forma en cómo entonces, tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento, encontramos estas doctrinas importantes para nosotros, que estando dentro de la iglesia estamos seguros ante el ataque del enemigo, y el Señor está con su pueblo en cada instante. Esa es una seguridad, hermano, una seguridad que nos da el regocijo en el Señor. Nos alabamos en el Señor, cantamos himnos en su nombre, porque sabemos que Él es el que nos ha puesto en este lugar. En la iglesia, como ya lo dijimos, es el mejor lugar donde Dios nos ha puesto. Aquí podemos estar plenamente seguros que descansamos en el poder y en las comodidades que Dios nos da a nosotros. Comodidades en el sentido de que tenemos la salvación, tenemos doctrina, y estamos seguros que estamos en un buen lugar porque se predica la palabra. No se predican pensamientos humanos, filosofías humanas, sino se predica solamente la palabra. Bueno, hermanos, vamos a concluir solamente avisando que el próximo domingo 19 vamos a abrir el templo a las actividades normales, solamente al culto de las 12, y la actividad de la femenil se seguirá de esta manera, se seguirá transmitiendo los miércoles como lo estamos haciendo. Vamos a orar, hermanos, al Señor para terminar. Señor, te damos gracias nuevamente, gracias por tu palabra. Oramos a ti, Señor, para que siempre se manifieste tu voluntad en nuestras vidas. Te damos gracias porque nos mantienes dentro de la iglesia, estamos en un lugar seguro. Y oramos, Señor, para que nuestra vida siempre esté centrada en ti, en la cruz del Calvario, y que recordemos siempre el sacrificio de Jesús como lo más importante para nosotros como iglesia. Señor, bendice la vida de cada una de las hermanas de la femenil. Ve sus necesidades económicas, espirituales, Señor, que siempre estén atendidas por ti, Señor. Tú conoces a cada una de las hermanas, sus problemas que tienen, Señor, también las bendiciones que ellas han tenido, y oramos por sus familias también, Señor, para que siempre bendigas a sus hijos, esposos, hermanos, hermanas, Señor, padres, y que la paz esté siempre con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén.